Buenas noches, licenciada Dixia, compañeras. Nosotros somos el grupo número 2 y nos toca hablar sobre lo que es el capítulo número 1, la cual es la teoría del delito. Nuestro grupo está conformado por Dania Yarelis Chávez, Wendy Carolina González, Gabriela Alejandra López, María José Ramírez y mi persona, Marcela Alejandra Mendoza. Siguiente, por favor. Bien, como una pequeña introducción sobre el tema, tenemos que el capítulo inicial de la teoría del delito, manual práctico para su aplicación en lo que es la teoría del caso de Oscar Peña González, nos da además su enfoque en lo que son las corrientes teóricas, ¿verdad? Y lo que es la construcción de la teoría del caso y pues también se puede destacar lo que es la importancia de lo que es la aplicación práctica de estos conceptos y bueno, en el ámbito legal, ¿verdad? Y pues al poder proporcionar a los lectores una comprensión pues más sólida de los fundamentos esenciales, el autor no solo nos permite analizar y argumentar, ¿verdad? Sino que también en contextos legales y bueno, también las capacita para enfrentarse a lo que son situaciones reales en el ejercicio de la justicia. Bueno, este enfoque práctico no solo fortalece lo que es el entendimiento teórico, sino que también prepara a los profesionales del derecho para poder pues abordar de una manera efectiva los desafíos que pueden surgir en la práctica legal. Siguiente, por favor. Bien, como otro punto, que es la teoría del delito. Bueno, la teoría del delito también puede destacar su papel crucial en lo que es la protección de la sociedad y pues también la prevención del delito al poder proporcionar un marco conceptual para entender lo que son las causas subyacentes del comportamiento pues delictivo, ¿verdad? De las personas. Esto incluye la identificación de factores individuales también, sociales y ambientales que pues estos contribuyen a lo que es la comisión, perdón, de los delitos, de lo que cometen las personas, lo que a su vez pues también permite lo que es diseñar estrategias efectivas de prevención y también de rehabilitación. También es importante destacar que es fundamental resaltar cómo esta teoría del delito no solo se limita al ámbito jurídico, sino que también tiene implicaciones en áreas como la criminología, claramente, la psicología forense también y lo que es la política criminal. Y bueno, su estudio interdisciplinario permite lo que es una comprensión más completa de la naturaleza del delito y también pues de las mejores prácticas para poder pues abordar de diferentes perspectivas. Siguiente, por favor. Bien, como las teorías que explican el delito, tenemos la primera teoría que es del causalismo naturalista de Franz von Liszt y Ernst von Belling. Bien, como primer punto podemos como desglosar esto y pues tenemos el primer punto que sería la concepción de la acción, ¿verdad? Que bueno, en la teoría del causalismo naturalista define lo que es la acción en términos físicos o naturalísticos, también pues considerándola como un fenómeno compuesto por un movimiento corporal y también pues el resultado de una modificación en el mundo exterior, ¿verdad? Y bueno, esto también implica la acción delictiva, que pues esto se puede entender como un evento causal que tiene lugar pues en el mundo real y puede pues ser observado y medido objetivamente también. Y bueno, también tenemos lo que son los elementos objetivos y subjetivos del delito, que bueno, en el causalismo naturalista esto se diferencia entre lo que son elementos objetivos y subjetivos del delito. Los elementos objetivos incluyen lo que es la tipicidad,
Esto significa lo que es la correspondencia del acto con la descripción legal de los delitos. Y bueno, en resumen, la teoría del causalismo naturalista ofrece un marco conceptual que es sólido y pues para poder entender la naturaleza del delito desde una perspectiva pues objetiva. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos lo que es el propuesto metodológico. Y bueno, esto analiza lo que es el impacto del positivismo en el desarrollo de derecho penal. También, pues esto lo que más destaca es cómo esta corriente de pensamientos influyó en lo que es en el enfoque metodológico, ¿verdad? Y pues esto proviene de un tratamiento objetivo del delito basado en la observación de lo que son los hechos y la relevancia hacia la ley positiva del Estado, ¿verdad? Y bueno, también se resalta lo que es la exclusión de valoraciones subjetivas y también la adopción de un enfoque mecanicista en la concepción del delito. Y bueno, esto también influenciado por las ciencias naturales, ¿verdad? También hay que destacar que en este ámbito se reconoce a Feuerbach como un pionero en la elaboración de la teoría del delito y bueno, cuyo trabajo sentó las bases para lo que es el desarrollo posterior de la doctrina penal en Alemania. Siguiente, por favor. Bien, tenemos ahora la teoría de Binding, que bueno, esta más que todo se centra en lo que es la construcción de la teoría de las normas. Bueno, él sostiene eh, lo que viola el delito no es la ley en sí, sino que el principio subyacente que prohíbe ciertas acciones como el robo, por ejemplo, considera que la naturaleza del delito radica en la infracción de la paz, el derecho de la ley, y bueno, sin embargo, critica lo que es la identificación errónea del principal penal con el principio pues jurídico integrado, argumentando que la ley que percibe lo que es la manera y pues la naturaleza también del juicio no debe confundir lo que es la ley transgresida por el delincuente. Y bueno, más que todo él pues enfatiza lo que es la importancia de caracterizar pues precisamente la acción punible, señalando lo que es el que el delincuente no transgrede directamente pues una ley penal, sino más también pues un principio jurídico más amplio. Los dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, continuando con la exposición. Bueno, a mí me tocó la teoría de Bailey. Explicándole más sobre esta teoría, bueno, Bailey pues fue quien cuestionó la idea de que la pena debería de ser, no debería de ser solo una forma de venganza, sino que él argumenta que la pena debe tener un propósito claro y justificable para poderle llamar lo que es, bueno, como lo mencioné al inicio, que tiene que valer la pena para poder ser una forma de venganza y también para Letts, la pena adecuada es aquella que tiene como objetivo corregir lo que es el delincuente y a otros que cometen crímenes y proteger a la sociedad. Él veía el delito como un fenómeno ético-social y la pena como una herramienta para mantener el orden y la justicia en la sociedad. Su enfoque más que todo se centraba en lo que era entender los efectos sociales del delito y también la pena. Él buscaba siempre la justicia y la corrección de la manera que bueno, que como lo dice su enfoque, de esta manera él quería que se llevara a cabo lo que es la justicia. También esta teoría, junto con Bragg, ayuda a entender que el derecho penal no solo se trataba de que fuera un castigo, sino que también se pudiera lograr a corregir y proteger a la sociedad. Y su enfoque de justicia está enfocado en lo que es la corrección social, que esto en la actualidad sigue siendo relevante y también trabaja con un trabajo estudiando y debatiendo en el campo lo que es el derecho penal. Sí.
Ahora lo que es la teoría del delito, que explican el delito, que es la tesis de both lies, que esta más que todo, bueno, esta es la que le mencionaba anteriormente, donde se trata de lo que es cuestionar las ideas de las personas que cometen un delito y no solo cuestionarlo como una venganza, sino una ayuda ante la sociedad, donde lo dice que esta teoría influyó positivamente lo que fue el rechazo a la venganza como base para la pena y el derecho penal. Él defendía lo que era que debe de tener un propósito justificable para la sociedad, tanto como la corrección al delincuente y la protección social, junto con Bailey. Ellos desarrollaron lo que es la teoría del delito, que considera la acción criminal como un fenómeno y un objetivo causal, aunque también valoraron lo que fue la culpabilidad subjetiva, donde mantuvieron lo que fue una estructura tripartida del delito como un énfasis en lo objetivo. Continuando con la teoría del causalismo valorativo de Edmund. Esta teoría también se llama lo que fue la teoría del causalismo valorativo y esto se trataba su enfoque más que todo en lo que es mirar los hechos objetivos en un delito. Por ejemplo, como cuándo sucedió, dónde sucedió, también considerar lo que son los sentimientos y la intención que tuvo detrás de los actos que cometieron, por ejemplo, el delito. Dando un ejemplo sobre este enfoque, podríamos mencionar este, que es, por ejemplo, si en algún momento nosotros rompemos lo que es una ventana, esta teoría no solo se pregunta qué pasó, sino que también por qué pasó y qué quería lograr la persona haciendo ese acto que hizo. Donde también nos dice que no solo es ver el resultado de lo que han cometido, sino también la razón donde nosotros vamos a explorar lo que es la razón de lo que lo llevó a hacer eso y el propósito detrás de la acción que sucedió. Esto, poniéndolo en la vida real, esta teoría nos permite lo que es comprender mejor si alguien debe ser considerado culpable de un delito y en qué medida debería ser castigado. Por ejemplo, nosotros poder valorar si esto fue un accidente o si la persona lo hizo a propósito, si tenía la intención de hacer el delito, si causó daño a alguien, si fue un error o algo a propósito. También esta teoría ayuda a ir más allá de los hechos y considerar también las intenciones, como se los mencionaba anteriormente. Siguiente. Ahora continuando con la teoría del funcionalismo de Hans Welso. Esta teoría fue propuesta por Hans Welso que en el campo del derecho penal, que esto ofrece lo que es la comprensión profunda de una acción humana y también lo que es la relevancia entre el ámbito legal. Según esta teoría, la acción los limita al simple causa de los resultados, sino que también implica una actividad consciente dirigida con un fin específico. Esta teoría más que todo es como cuando una persona realiza una acción, lo hace con un propósito en mente, como la teoría anterior. Lo hace como un propósito. Este podría ser un ejemplo como la teoría donde nos menciona que esta persona quiso hacer el acto o si esta persona fue como que ya llevaba días planeándolo o fue un error de la persona. Y también con una plena conciencia de los actos que la persona cometió. Desde la perspectiva de lo que es el derecho penal, esta teoría sugiere un objetivo principal en no solo proteger los bienes jurídicos, sino que también en garantizar la vigilancia en lo que son los valores fundamentales en la sociedad. Esta teoría también ofrece lo que es una visión integral hacia la acción humana y la importancia en el contexto legal, donde esto destaca lo que es un carácter consciente dirigido a un fin determinado. Siguiente. La teoría del funcionalismo de Roxy, lo que es
Esta teoría trata de lo que es reconocer los elementos del delito, tanto tipicidad como antijuricidad y culpabilidad. Estos son propuestos de la teoría anterior por el finalismo para orientar a una política criminal. También la culpabilidad se limita en lo que es la necesidad de prevención, originando un nuevo concepto de responsabilidad como base de la composición de la pena de la persona. Siguiente. Ahora la teoría de Jacobs del funcionalismo sociológico y radical. Este se va más allá, como el anterior también va en lo jurídico. Este va al derecho como un garante de la entidad normativa, de la Constitución y la sociedad. Este trata de resolver lo que son los problemas del sistema social. Este enfoque propone lo que es un sistema coherente basado en la prevención general y positiva. Va orientado a lo que es el mantenimiento del sistema social y el funcionalismo moderado. Las dos van ancladas y también busca lo que es integrar políticas criminales en el derecho penal y el sociológico enfoca la estabilidad normativa. Los elementos del delito. Los elementos del delito son la acción, antijuricidad, tipicidad y culpabilidad. Y dentro de la culpabilidad tenemos lo que son el dolo, la culpa y la pretensionalidad. Explicándoles un poquito sobre estos elementos, esta teoría es como un conjunto de piezas que componen un rompecabezas. Cada pieza de estas que les mencioné es esencial para entender qué hace que algo sea considerado como un delito. Como primero tenemos la acción. Este puede ser algo que alguien hace o alguien deja de hacer cuando debería de actuar. Por ejemplo, alguien que robó algo o no prestar ayuda cuando alguien está en peligro. Luego está la tipicidad. Es como una lista de cosas prohibidas por la ley. Si alguien que lo hace concibe algo en una lista. Se dice típico al decir que encaja en el tipo de cosas que están prohibidas realizar. Y también está la antijuricidad, que esto va más allá de ser algo típico, no es siempre algo malo. A veces lastimar a alguien está justificado. Es como una defensa propia, pero si no hay justificación, entonces lo llamamos antijurídico. Y por último, la culpabilidad. Es, por ejemplo, cuando nosotros miramos si la persona entendía lo que estaba haciendo o si lo hacía de una forma responsable sabiendo que lo estaba realizando. Nosotros les preguntamos, por ejemplo, lo hizo a propósito, si fue un error de la persona o si debía de haberlo sabido antes de cometer eso. Entonces, ya llegando a un contexto, uniendo todas estos términos, esto es como la acción, la tipicidad y la antijuricidad y la culpabilidad. Esto se entiende también como lo que es algo como un delito. Es como un conjunto de reglas que nos ayudan a determinar si alguien ha hecho algo malo según la ley. Siguiente. Buenas noches. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar de las concepciones del delito, como lo mencionaban mis compañeras anteriormente. Entonces podemos decir que el delito fue siempre una valoración de la conducta humana condicionada por el criterio ético dominante en la sociedad. Estos conceptos del delito han sido formulados en definiciones que se desarrollan en el siglo XIX, en el XVIII, en el XIX y en el XX y pueden ser agrupadas en diferentes concepciones, como por ejemplo las concepciones formales o nominales y las concepciones sustanciales o materiales. En las concepciones formales o nominales, podemos decir que establecen el delito como que es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo amenaza de una pena. Esta ley lo que establece y nomina es que qué hechos van a ser considerados como delitos y qué hechos no son considerados delitos. Esta ley también designa y fija caracteres delictuales a un hecho real
y es que en algún momento esta ley es abrogada en el delito y el delito desaparece, porque el delito es artificial. Las concepciones sustanciales o materiales establecen elementos del delito como presupuestos para, para que un acto voluntario humano sea considerado como delito. Así, para estas concepciones, el delito es un acto humano típicamente antijurídico, como lo mencionaban mis compañeras, pero antijurídico culpable y sancionado con una pena de carácter criminal. Concepción jurídica del delito. Toda ley penal en su estructura tiene un presupuesto, lo que no se debe de hacer y lo que se manda a hacer, y una consecuencia jurídica, pena o medida de seguridad. De acuerdo a esto, el delito en su concepción jurídica es todo acto, digamos, voluntario, ¿verdad? Que se adecua al presupuesto jurídico de una ley penal. Siguiendo con la otra concepción, es concepción filosófica del delito. Esta la desarrolla Pellegrino Rossi y Enrique Pesina. Y esto quieren conceptualizar el delito para todo tiempo y en todo lugar. Es decir, que quieren formar, digamos, un concepto universal del delito. O pretenden una validez por lo que ayer fue delito, deja de serlo con el paso del tiempo, por ejemplo, o con la abrogación de la ley que lo concibió como delito. Y por último, es la concepción dogmática del delito. Esta concepción de delito fue desarrollada por Carl Bing, del que les habló Marcela. El delito es la acción o omisión voluntaria, típicamente antijurídica y culpable. La concepción dogmática del delito enumera los elementos constituidos del delito, como lo mencionaba mi anterior compañera, todos estos elementos. Los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, buenas noches. Continuando con los conceptos de conceptualización social del delito, ¿va? Fue desarrollado por Rafael Garfo, Érico Ferric y Gabriel y Emilio Durkheim. Ellos mencionan que el delito es una lesión de los sentimientos altruistas, ¿va? Fundamentales de la piedad y la probidad, en la medida que que son poseídos por la comunidad y en la medida que son indispensables para la adaptación del individuo. Estas concepciones mencionan dos tipos de sujetos, ¿va? El sujeto activo del delito y el sujeto pasivo del delito. El sujeto activo del delito es aquella persona individual con la capacidad penal que realiza la conducta típica, ¿va? Solo una persona individual puede cometer el delito. ¿Y qué es lo del sujeto pasivo del delito, va? En este caso es el titular del interés jurídico o lesionado o puesto en peligro. Un ejemplo, los animales nunca son sujetos pasivos, son objetos materiales del delito, pero son protegidos por la ley para evitar su extinción. Capacidad y personalidad, persona y sujeto del derecho. En este caso menciona lo que es la persona, la personalidad y la capacidad. En la persona, pues es aquel ser o entre voluntad que tiene derecho y que tiene deber, ¿va? Fruto de su relación con sus semejantes. En lo de la personalidad, calidad jurídica es una condición para ser titular de esos derechos y deberes, y la capacidad es la medida de esas actitudes legales, lo antes mencionado, ¿va? El sujeto de derecho se denomina persona cuando nos referimos a una actitud abstracta de ser titular de un derecho, como inciso de persona jurídica o colectiva. En este caso, agrupación o asociación de personas físicas y bienes jurídicamente organizadas, ¿va? Y afectadas así en un fin lícito y reconocidos por el ordenamiento jurídico. En este caso, su origen está en la época medieval de los gremios y la corporación de desarrollo junto con el comercio. El objeto material u objeto material de la acción es la persona o cosa sobre la que recae la acción del sujeto activo. El persona individual o colectiva, como antes habíamos mencionado, ¿va? Los animales en ese caso no pueden ser como
bueno, no pueden ser como objetos para así como para evidencia, sino que ellos, los animales en ese caso están como protegidos y son inanimadas en el objeto material, no se da en todos los delitos. Los de simple actividad no debe confundirse en el instrumento del delito, que son los objetos con que cometió el delito la persona. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con lo que es el objeto material u objeto material de la acción. Cuando hablamos del objeto material de la acción, nos estamos refiriendo a la persona o cosa sobre la que recae la acción del sujeto activo. Recordemos que el sujeto activo es la persona que comete el delito y el objeto material sería todas esas personas u objetos que básicamente salen afectados de las acciones del sujeto activo. Por ejemplo, el objeto material, en el caso de un robo, por ejemplo, si se roban un celular, el objeto material sería el celular, porque es el objeto que se robaron, ¿verdad? O por ejemplo, en un caso de un homicidio, el objeto material de la acción sería la persona fallecida. Tenemos que recordar que no es lo mismo el objeto material del delito con el instrumento del delito, porque cuando hablamos del instrumento del delito, nos estamos refiriendo a todos esos materiales, utensilios o instrumentos que se utilizan para cometer un delito. Esto puede ser, por ejemplo, un arma de fuego, un arma blanca, una piedra, una palanca y muchas más. Ahora vamos con el objeto jurídico o bien jurídicamente protegido. Este es un concepto bien interesante porque cuando hablamos de objeto jurídico o jurídicamente protegido, no nos estamos refiriendo tanto al objeto físico como tal dentro de un delito. Es más, es más, em, se refiere más a todos esos conceptos o principios morales que están dictaminados por la ley o que la ley impone, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. En el delito de lesiones del bien jurídico protegido es la integridad corporal de la persona. En el delito de la calumnia, el bien jurídico protegido es el honor. Y por ejemplo, en en el delito de robo de un celular, el objeto físico sería el celular, pero en este caso el delito jurídico protegido sería la integridad física o también el derecho a la propiedad privada. Entonces, más que un objeto físico, son todos esos principios, valores que son impuestos por la ley como tal. Ahora bien, tenemos el objeto formal del delito, ¿verdad? El objeto formal del delito se establece eh, cuando por medio de las leyes y normas se tipifica si un comportamiento es un delito o no. Y esto lo podemos clasificar en dos tipos. Tenemos el objeto jurídico genérico, que este es más de interés del Estado, ¿verdad? Y esto lo hacen para garantizar lo que es las condiciones de existencia de vida en la sociedad. Por ejemplo, cuando se trata de preservar el derecho de la vida, el derecho de la propiedad, el derecho a la integridad, ¿verdad? O el derecho em, a, a los bienes jurídicos trascendentes, ¿verdad? Y esto se puede enfocar en lo que son las personas, la sociedad o el Estado.
También tenemos el objetivo jurídico específico, que este más que todo es de interés propio del sujeto pasivo del delito, es decir, la persona que directamente salió afectada en un delito. Por ejemplo, si una ley penal quiere prohibir algo relacionado con el homicidio, pues la persona que va a estar involucrada directamente como objeto jurídico específico va a ser, por ejemplo, la persona fallecida. Ahora tenemos lo que es la condición necesaria del delito. Básicamente, aquí nos estamos refiriendo a esos elementos clave que ayudan a tipificar si una acción se va a clasificar como delito o no. Por ejemplo, aquí tenemos el artículo 321 del Código Penal del Perú, que nos habla que, por ejemplo, para el delito de la tortura, se ocupa que el agente que está siendo ultrajado sea funcionario, servidor público o representante del poder del Estado. Si no se cumple con estos tres elementos, este delito no va a ser clasificado como tortura, sino que va a ser clasificado como secuestro. Entonces es de tomar en consideración estos elementos que nos ayudan a determinar el delito como tal. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo que nos habla sobre la falsificación de material o documentos. Para que este delito se considere una falsificación, debe de causar obligatoriamente un perjuicio a una persona o a un grupo de personas. Pero si el perjuicio como tal o el daño no se cumple, el delito de falsificación no se va a considerar como delito como tal, ¿verdad? Mucho menos se va a clasificar como falsificación. Y esto es de acuerdo al artículo 427 del Código Penal del Perú. Ahora bien, no tenemos que confundir la condición necesaria del delito con dos elementos. Uno, lo que son los agravantes y dos, los atenuantes. Recordemos que los agravantes son todas esas acciones dentro de un delito que aumentan la responsabilidad criminal o la penalización de la persona. Por ejemplo, si una persona la están arrestando porque pues ya se sabe que esa persona cometió un delito como tal. Y por ejemplo, esa persona se pone a golpear al policía que le está arrestando y le está poniendo las esposas. El hecho de golpearlo es un agravante para la persona y para la condena de esta misma. Y ahora bien, el atenuante sería lo opuesto. Serían todas esas acciones o circunstancias que disminuyen la gravedad o responsabilidad de la pena del delito. Por ejemplo, si una persona comete un delito y no la agarran, no la encuentran culpable, pero esa persona voluntariamente va a la policía y admite que él cometió el delito, esa acción de ir voluntariamente y admitir que él cometió un delito es un atenuante para la responsabilidad que le va a caer y la penalización como tal. Ahora bien, ya para ir concluyendo, eh, tenemos que en el capítulo de la teoría del delito, el manual práctico para su aplicación en la teoría del caso de Oscar Peña González, nos proporciona lo que es una base sólida para comprender la teoría del delito en el contexto del derecho penal. Esto quiere decir que hemos explorado lo que son las corrientes teóricas que influyen en lo que es el delito como tal. También conocimos cuáles son algunos de sus elementos, la importancia del conocer la teoría para poderlo poner en la práctica legal y también en lo que es la construcción de los casos. También tenemos que, al abordar estos temas, el texto ofrece a nosotros los lectores lo que es la capacidad para poder analizar, interpretar y argumentar en el ámbito legal. Recordemos que este libro está
está enfocado en lo que es el ámbito legal. Sin embargo, como estudiantes de psicología es importante, ¿verdad? Para ponerlo en práctica estos conocimientos en el área forense y criminológica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este capítulo del libro nos proporciona una base sólida del estudio continuo de lo que es el ejercicio del derecho penal como tal, cuáles son sus prácticas y cuáles son sus principios. Eh, bueno, eso sería todo de nuestra parte. Y muchas gracias por su atención.